Hermanos, algo extraordinario acaba de suceder. Mientras tú y yo estábamos durmiendo, Dios movió su mano poderosa sobre la tierra de una manera que no se había visto en más de una década. A las 11:24 de la mañana del 30 de julio de 2025, un terremoto de magnitud 8, el sexto más fuerte jamás registrado en la historia humana, sacudió la península de Kamchatka en Rusia, desencadenando alertas de tsunami que pusieron a más de 50 millones de personas en estado de evacuación desde Japón hasta California. Pero aquí está la pregunta que me quema el corazón y que debería mantenerte despierto esta noche. ¿Es esto simplemente un fenómeno natural, como nos quieren hacer creer los medios seculares, o estamos presenciando el cumplimiento literal de las palabras proféticas de Jesús cuando dijo en Mateo 24:7, «Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares». Amados, no es casualidad que este terremoto haya ocurrido precisamente en 1200, el Anillo de Fuego del Pacífico. Esa zona donde las placas tectónicas colisionan como si fuera un campo de batalla espiritual entre el cielo y la tierra. No es coincidencia que las olas de hasta 4 metros de altura hayan alcanzado exactamente las naciones que más necesitan despertar espiritualmente en estos tiempos finales. Durante los próximos 59 minutos, te voy a revelar verdades proféticas que van a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que realmente está sucediendo en nuestro mundo. Vas a descubrir por qué Rusia, la tierra del norte mencionada en Ezequiel, fue elegida como el epicentro de esta manifestación divina, y cómo este evento se conecta directamente con las señales que Jesús nos advirtió que veríamos antes de su segunda venida. Pero antes de continuar, quiero que sepas algo. Si estás viendo este video, no es por casualidad. Dios te ha traído aquí porque Él tiene un mensaje específico para tu vida y para tu familia. Así que prepara tu corazón, abre tu Biblia y acompáñame en este viaje profético que podría ser el más importante de tu vida. Hermanos, ¿sabían ustedes que la península de Kamchatka, donde ocurrió este terremoto devastador, es conocida como la Tierra del Fuego y el Hielo? No es casualidad que Dios haya elegido precisamente este lugar para despertar al mundo con su poder. Esta región remota de Rusia, habitada por apenas 400,000 personas, alberga más de 160 volcanes, 30 de ellos activos. Es como si Dios hubiera preparado este escenario desde la fundación del mundo para este momento profético. Pero aquí viene lo que me estremeció el alma. Este terremoto no solo sacudió la tierra, sino que despertó simultáneamente al volcán Klyuchevskaya, el más alto de toda Eurasia. Imaginen la sincronización divina. Mientras las placas tectónicas se movían bajo el océano, el fuego del interior de la tierra comenzó a brotar hacia el cielo. Esto es exactamente lo que describe Apocalipsis 16:18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El Anillo de Fuego del Pacífico no es simplemente una zona geológica, es el cinturón profético donde Dios manifiesta su poder antes de los grandes cambios en la historia humana. Desde Japón hasta Chile, desde Alaska hasta Nueva Zelanda, esta región ha sido testigo de los terremotos más poderosos de la historia moderna. El terremoto de Chile en 1960, el de Alaska en 1964, el de Sumatra en 2004, el de Japón en 2011, y ahora este de Kamchatka en 2025. ¿Ven el patrón divino? Cada una de estas manifestaciones ha marcado un momento crucial en la historia profética. Y este despertar del Anillo de Fuego nos lleva directamente a entender por qué los números de este terremoto tienen un significado tan profundo. Amados, en la palabra de Dios no existe la casualidad, y los números siempre tienen un propósito divino. Cuando veo que este terremoto alcanzó exactamente la magnitud 8.8, mi espíritu se agita porque sé que Dios nos está hablando a través de estos números proféticos. En la numerología bíblica, el número 8 representa nuevos comienzos,
resurrección y regeneración. Pero cuando aparece duplicado como 8.8, la intensidad del mensaje se amplifica exponencialmente. Recuerdan que Noé y su familia fueron 8 personas las que entraron al arca antes del diluvio. Saben que Jesús resucitó al 8º día, iniciando una nueva era para la humanidad. El número 8 es el número de Dios para los nuevos comienzos después del juicio. Pero aquí está lo que me dio escalofríos. Este terremoto ocurrió a una profundidad de exactamente 21 kilómetros. 21 es 7 multiplicado por 3, representando la perfección divina multiplicada por la Trinidad. Hermanos, cuando los científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos inicialmente reportaron una magnitud de 8.0 y luego la actualizaron a 8.8, no fue un error de medición. Fue Dios perfeccionando su mensaje profético ante nuestros ojos. Este terremoto se convirtió oficialmente en el 6º más fuerte jamás registrado en la historia. ¿Y saben qué representa el número 6 en la Biblia? La imperfección del hombre, la necesidad de completud divina. El epicentro se ubicó a 136 kilómetros de la ciudad más cercana. Sumemos. 1 por las 3 + 6, 10. El número de la completud de los mandamientos divinos. Cada cifra, cada distancia, cada medida grita que este no es un evento aleatorio, sino una manifestación calculada del poder celestial que nos prepara para entender por qué las aguas se levantaron como instrumentos de juicio. Pueden imaginarse la majestuosidad aterradora de las aguas levantándose hasta 4 metros de altura, viajando a velocidades de 800 kilómetros por hora a través del Océano Pacífico. Pero hermanos, esto no es simplemente agua en movimiento. Es la manifestación líquida del juicio divino que se extiende por toda la tierra. Desde los tiempos de Noé hasta nuestros días, Dios ha usado las aguas como su instrumento de purificación y transformación. Cuando leo en Génesis 7:11 que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, entiendo que Dios controla tanto las aguas subterráneas como las celestiales. Este tsunami del 30 de julio de 2025 siguió exactamente el mismo patrón. Las aguas brotaron desde las profundidades del océano y se extendieron como ríos celestiales de juicio sobre más de 20 naciones simultáneamente. Aquí está lo que me impactó profundamente. Las primeras olas alcanzaron la isla japonesa de Hokkaido, con exactamente 30 centímetros de altura. Luego crecieron progresivamente hasta los 4 metros en las costas rusas. Es como si Dios estuviera graduando su mensaje, dando tiempo para el arrepentimiento antes del impacto total. Isaías 28:2 dice: He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Las aguas del tsunami no respetaron fronteras geopolíticas. Tocaron simultáneamente las costas de Rusia, Japón, Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. 9 naciones del Pacífico unidas por el mismo mensaje divino. Esto nos muestra que el juicio de Dios trasciende las divisiones humanas y llega directamente al corazón de cada pueblo. Pero ahora debemos entender por qué Japón, una nación que ya conoce el poder destructivo de los tsunamis, vuelve a ser elegida para recibir esta advertencia celestial. Hermanos, aquí está la pregunta que me desvela por las noches. ¿Por qué Japón, una nación que ya experimentó la devastación del tsunami de 2011 que destruyó Fukushima, vuelve a encontrarse en el centro de otra alerta masiva de tsunami? No es coincidencia que exactamente 1.9 millones de japoneses recibieran órdenes de evacuación inmediata el 30 de julio. Dios está hablando específicamente a esta nación del sol naciente. Cuando las primeras olas de 30 centímetros llegaron a la isla de Hokkaido a las 10:30 de la mañana hora local, no era solo agua tocando la costa japonesa, era el eco profético de una advertencia divina que comenzó hace 14 años. Fukushima no fue solo un desastre nuclear, fue una llamada de atención celestial que aparentemente no fue completamente escuchada. Ahora, las aguas vuelven a tocar las mismas costas con un mensaje renovado.
La Agencia Meteorológica de Japón advirtió sobre olas de hasta 3 metros desde Hokkaido hasta Wakayama, cubriendo prácticamente toda la costa del Pacífico. ¿Saben lo que esto significa proféticamente? Dios está abarcando toda la extensión de la nación, desde el norte hasta el sur, como diciendo, no hay lugar donde mi voz no pueda alcanzarte. El apóstol Pedro nos recuerda en 2 Pedro 3:9 que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los trabajadores de la planta nuclear de Fukushima fueron evacuados nuevamente, creando un paralelismo profético inquietante. Dios está dando una segunda oportunidad, una nueva ventana de misericordia antes del juicio final. Si este mensaje está tocando tu corazón, te pido que presiones el botón de me gusta y te suscribas a este canal, porque necesitamos estar unidos compartiendo estas revelaciones proféticas en estos tiempos cruciales. Pero ahora debemos viajar hacia el centro del Pacífico, donde las sirenas de Hawái comenzaron a sonar como trompetas celestiales. ¿Escuchan eso? Son las sirenas de tsunami que resonaron por todas las islas de Hawái la noche del 29 de julio, pero para mis oídos espirituales, esas no eran simples alarmas civiles, eran las trompetas proféticas de Apocalipsis 8:7, anunciando que el primer ángel tocó la trompeta. Hawái, posicionado estratégicamente en el corazón del Océano Pacífico, se convirtió en el centro de comando divino desde donde el mensaje de advertencia se irradió hacia todo el continente americano. El gobernador Josh Green declaró, las olas van a rodear completamente las islas, no solo golpearán una playa. Hermanos, esas palabras proféticas me erizaron la piel. Cuando Dios envía su juicio, no hay escape geográfico. Su mensaje rodea completamente el objetivo. Las olas de 1.7 metros que llegaron a Kahului, en Maui, y las de 1.5 metros en Hilo, no eran solo mediciones científicas, eran el pulso del corazón de Dios latiendo a través del océano. Los refugios de emergencia se abrieron en Oahu, Kauai y Maui, convirtiendo las islas paradisíacas en centros de preparación espiritual. Miles de familias hawaianas abandonaron sus hogares costeros y se dirigieron hacia las montañas, recreando inconscientemente el mandato bíblico de Mateo 24:16. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, instó a las personas a buscar edificios de al menos 10 pisos de altura. 10 pisos, el número de la completud divina nuevamente manifestándose en las instrucciones de supervivencia. Lo más impactante fue que las olas llegaron exactamente a las 8:00 p.m. hora local, el momento en que las familias hawaianas tradicionalmente se reúnen para la cena. Dios interrumpió la rutina diaria para captar la atención completa de su pueblo, pero estas olas no se detuvieron en el paraíso tropical, continuaron su viaje profético hacia la Costa Dorada de California. Amados, cuando el Servicio Meteorológico Nacional emitió la alerta de tsunami para California desde Cabo Mendocino hasta la frontera con Oregón, no estaba simplemente protegiendo 36 millones de vidas humanas. Estaba siendo usado como instrumento divino para despertar al estado más influyente de la nación americana. California, la tierra de Hollywood, de Silicon Valley, de la industria del entretenimiento que ha exportado tanta corrupción moral al mundo entero, recibió su llamada de atención celestial. ¿Saben por qué me impactó tanto que las olas de 1.1 metros llegaran exactamente a Crescent City, cerca de la frontera con Oregón? Porque ese mismo lugar fue devastado por el tsunami de 1964 y luego nuevamente golpeado en 2011. Dios está enviando su mensaje a los mismos lugares geográficos repetidamente. Es como si estuviera diciendo, he sido paciente contigo, California, pero mi paciencia tiene límites. El Servicio Meteorológico actualizó la alerta de vigilancia a advertencia cuando las olas comenzaron a impactar la costa norte del estado. Esas palabras técnicas esconden una realidad espiritual profunda. Dios primero vigila, luego advierte y finalmente actúa.
Estamos viendo el proceso divino de misericordia antes del juicio desarrollándose ante nuestros ojos en tiempo real. Los puertos de San Francisco, Los Ángeles y San Diego cerraron sus operaciones comerciales. Imaginen el impacto económico. Pero hermanos, cuando Dios quiere la atención de una región, no hay actividad comercial que pueda continuar normalmente. Ageo 2:6-7 nos dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. California tembló, no solo físicamente, sino espiritualmente, preparándose para las revelaciones aún más profundas que estaban por manifestarse, cuando el volcán sagrado comenzó a despertar. Pueden imaginarse la sincronización perfecta del Altísimo, mientras las ondas sísmicas del terremoto de magnitud 8 aún vibraban por la península de Kamchatka. El volcán Kliuchevskaya, el más alto de toda Eurasia con sus 4.754 metros de altura, entró en erupción violenta. Hermanos, esto no es geología, esto es teología en acción. Cuando Dios quiere enfatizar su mensaje, Él combina los elementos: tierra que tiembla y fuego que purifica. El Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia documentó lava descendiendo por la ladera occidental del volcán, acompañada de explosiones y un resplandor intenso visible desde kilómetros de distancia. Pero aquí está lo que me estremeció el alma. Este volcán ha estado relativamente dormido durante meses y despierta precisamente el mismo día del terremoto más poderoso en 14 años. La coordinación divina es demasiado perfecta para ser casualidad. En Éxodo 19:18 leemos: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Lo que vemos en Kamchatka es una repetición moderna de la manifestación del poder de Dios sobre las montañas sagradas, el fuego y el temblor unidos para captar la atención de una humanidad distraída. La erupción no solo confirmó el mensaje sísmico, sino que lo amplificó hacia los cielos, mientras las olas del tsunami se extendían horizontalmente por todo el Pacífico. Las llamas y cenizas del Kliuchevskaya se elevaban verticalmente hacia el firmamento. Es como si Dios estuviera escribiendo su advertencia tanto en la superficie terrestre como en los cielos, cumpliendo Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Pero este fuego celestial fue solo el preludio para despertar a las naciones andinas de Sudamérica. Amados, cuando la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú emitió la alerta de tsunami para todo el litoral peruano, y cuando Chile declaró alerta roja desde Arica hasta Valparaíso, ¿saben qué estaba sucediendo realmente? Dios estaba activando la columna vertebral espiritual de Sudamérica. La cordillera de los Andes, esa inmensa cadena montañosa que recorre toda la costa occidental del continente, se convirtió en el altar donde las naciones andinas recibieron su llamado divino. Recuerdan que Chile experimentó el terremoto más fuerte jamás registrado en la historia humana en 1960, con magnitud 9.5. No es casualidad que esta nación vuelva a estar en el centro de una alerta de tsunami 65 años después. Chile significa lugar donde termina la tierra en lengua mapuche, y proféticamente representa el límite geográfico donde Dios manifiesta su poder de manera más intensa. Las olas del tsunami que viajaron más de 10.000 kilómetros desde Kamchatka hasta las costas chilenas llevaban un mensaje transcontinental. El contraalmirante Jorge Vizcarra de la Marina peruana declaró: mantenemos vigilancia constante del comportamiento del mar. Pero hermanos, esa vigilancia no era solo oceanográfica, era profética. Cuando las autoridades peruanas cerraron la bajada San Martín en el puerto del Callao, estaban reconociendo inconscientemente que hay fuerzas superiores que controlan los océanos de este mundo. Las 14 horas que tardaron las olas en viajar desde Rusia hasta las costas sudamericanas no fueron tiempo perdido, fueron 14 horas de gracia divina,
permitiendo que millones de personas se prepararan espiritualmente. 14 horas de misericordia antes del impacto. Si esta revelación está impactando tu corazón tanto como el mío, comparte este video, dale me gusta y suscríbete, porque necesitamos que estas verdades proféticas lleguen a cada rincón de Hispanoamérica. Pero ahora debemos entender el significado profundo detrás del éxodo masivo que siguió a estas alertas. Hermanos, ¿pueden visualizar la imagen profética? Más de 2 millones de personas abandonando simultáneamente sus hogares costeros en Japón, Hawái, California, Chile, Perú y Ecuador, dirigiéndose hacia las montañas y tierras altas. ¿No les recuerda esto al éxodo de Israel saliendo de Egipto? Pero esta vez no era la esclavitud faraónica lo que dejaban atrás. Era la falsa seguridad de vivir en las tierras bajas, ignorando las advertencias celestiales. En Mateo 24, 16, 18, Jesús profetizó: «Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa». Exactamente lo que vimos el 30 de julio de 2025. Familias enteras abandonando sus pertenencias materiales, corriendo hacia las alturas con solo lo esencial. Era un ensayo profético del éxodo final que vendrá antes del regreso de Cristo. Lo que me impactó profundamente fue observar cómo las diferencias sociales, económicas y raciales desaparecieron instantáneamente. En los refugios de emergencia de Honolulu, se mezclaron millonarios de Waikiki con trabajadores humildes del puerto. En los cerros de Valparaíso se refugiaron juntos empresarios y pescadores. Cuando Dios llama a su pueblo a moverse, no hay distinción de clases. Todos somos iguales ante su majestad. Las autoridades de Severo-Kurilsk evacuaron completamente la ciudad de 2.700 habitantes en menos de 3 horas. Una ciudad entera moviéndose como un solo cuerpo. Era como contemplar el libro de Apocalipsis en acción. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Pero este éxodo masivo nos lleva a entender por qué este terremoto ocupa exactamente el 6º lugar en la historia sísmica mundial. ¿Se han preguntado alguna vez por qué Dios permitió que este terremoto de Kamchatka ocupara exactamente la 6ª posición en el ranking de los sismos más poderosos jamás registrados? En la numerología bíblica, el número 6 representa la imperfección humana, la incompletud, la necesidad desesperada de la intervención divina. Este no es un accidente cósmico, es una declaración profética que grita desde las profundidades de la Tierra. Los 5 terremotos más fuertes en la historia fueron: Chile, 1960, 9.5. Alaska, 1964, 9.2, Sumatra, 2004, 9.1, Japón, 2011, 9.0, y Kamchatka, 1952, 9.0. Ahora, en 2025, Dios añade el 6º con magnitud 8.8. ¿Ven el patrón? Cada uno de estos sismos marcó momentos cruciales en la historia profética mundial. El de Chile, en 1960, inauguró la era de los tsunamis transpacíficos. El de Alaska, en 1964, despertó la conciencia sísmica americana. Sumatra en 2004 cambió para siempre nuestra comprensión de los tsunamis globales. Japón en 2011 nos mostró la vulnerabilidad nuclear de la humanidad. Pero este 6º terremoto de 2025 tiene una misión diferente. Es el número de la humanidad llegando al límite de su rebelión contra Dios. En Apocalipsis, el número 666 representa la culminación de la maldad humana, pero aquí vemos solo un 6, indicando que aún hay tiempo, aún hay oportunidad para el arrepentimiento antes del juicio final. El Servicio Geológico de Estados Unidos confirmó que este sismo liberó energía equivalente a 1000 bombas atómicas, como la de Hiroshima. 1000 bombas atómicas de poder divino sacudiendo la tierra para despertar a la humanidad. Cuando Dios quiere hablar, su voz resuena con poder inimaginable. Pero esta voz inicial no vino sola. Fue seguida por un coro de réplicas que confirmaron su mensaje. Hermanos, ¿saben cuántas réplicas significativas siguieron al terremoto principal? Exactamente 13 réplicas de magnitud superior a 5.0 en las primeras 24 horas.
13, el número que representa tanto la rebelión como la transformación en la Biblia. Judas fue el 13º discípulo que traicionó a Jesús, pero también fue el catalizador para la crucifixión que trajo salvación al mundo. Dios está usando este número profético para decirnos que del caos aparente vendrá su propósito eterno. La réplica más poderosa alcanzó magnitud 6.9, ocurriendo exactamente 47 minutos después del sismo principal. ¿Por qué 47 minutos? En numerología bíblica, 47 se descompone en 4, mundo material, plus 7, perfección divina, significando que Dios está interviniendo perfectamente en los asuntos terrenales. Cada réplica no era simplemente energía sísmica liberándose, era Dios reafirmando su mensaje inicial, como cuando un padre amoroso repite una instrucción importante a sus hijos hasta asegurarse de que han entendido. Las réplicas continuaron durante 72 horas consecutivas, creando un patrón rítmico que los sismólogos describen como inusualmente regular. Pero claro que era regular. Era el latido del corazón de Dios pulsando a través de la corteza terrestre. 72 horas representan exactamente 3 días completos, el tiempo que Jesús estuvo en la tumba antes de resucitar. Dios nos está diciendo que después de este período de sacudimiento, vendrá una nueva vida, una nueva era. Lo más impresionante fue que cada réplica tuvo su epicentro en un radio de exactamente 50 kilómetros del terremoto original. 50. El número del jubileo bíblico, cuando todas las deudas se perdonan y todos los esclavos son liberados. Si este análisis profético está revolucionando tu comprensión de los eventos actuales, necesito que compartas este mensaje con tu familia y amigos. Dale like a este video y suscríbete al canal, porque juntos estamos descifrando los misterios de Dios para esta generación. Pero ahora debemos dirigir nuestra mirada hacia el sur, donde las costas centroamericanas recibieron su porción del mensaje divino. ¿Saben por qué me emocioné cuando leí que el Sistema Integrado de Alerta de Tsunami de México y Centroamérica emitió advertencias desde Ensenada, Baja California, hasta Panamá? Porque Dios estaba activando la columna vertebral espiritual de toda Mesoamérica. Esta región, cuna de civilizaciones que construyeron pirámides apuntando hacia los cielos, volvía a recibir señales celestiales después de siglos de silencio relativo. La Marina Mexicana advirtió a millones de personas que evitaran las playas del Pacífico, desde Baja California hasta Chiapas, toda la costa occidental de México bajo alerta divina. Pero aquí está lo que me impactó profundamente. Las corrientes fuertes llegaron exactamente a las mismas costas, donde los antiguos mayas profetizaron que vendría el regreso de Kukulcán desde el mar. Los mayas no estaban equivocados sobre la dirección, solo se confundieron sobre la identidad del que vendría. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá emitieron alertas coordinadas por primera vez en décadas. 6 naciones centroamericanas unidas por un solo mensaje oceánico. 6 naciones. Otra vez el número de la humanidad necesitando intervención divina. Era como si Dios estuviera diciéndoles: ustedes, que han sido fragmentados por fronteras políticas y conflictos humanos, necesitan recordar que ante mí son un solo pueblo. El Golfo de México permaneció en calma, pero las costas del Pacífico centroamericano vibraron con la energía del tsunami que había viajado más de 12,000 kilómetros. 12,000 kilómetros de mensaje divino, cruzando la línea internacional de cambio de fecha, atravesando múltiples zonas horarias, para llegar puntualmente a las costas donde millones de hispanos esperaban sin saberlo. Pero las ondas del tsunami no se detuvieron en el continente. Continuaron su viaje hacia las islas más remotas del Pacífico, donde los vigilantes espirituales del océano recibirían las revelaciones finales. ¿Han notado que las islas más remotas del Pacífico fueron las primeras en recibir las mediciones exactas del tsunami? Guam registró olas de exactamente 30 centímetros. Las Islas Marquesas en la Polinesia Francesa esperaron olas de hasta 4 metros durante la madrugada, y Samoa Americana activó sus protocolos de evacuación
con precisión militar. Hermanos, esto no es coincidencia geográfica, es estrategia celestial. Dios está usando estas islas como sus atalayas proféticas, en medio del océano más grande del mundo. En la Biblia, los vigías siempre fueron colocados en las torres más altas para avistar las señales que venían de lejos. Estas islas del Pacífico, dispersas como perlas en el manto azul del océano, funcionaron exactamente como torres de vigilancia espiritual. Guam, con su posición estratégica en Micronesia, fue el primer territorio estadounidense en confirmar la llegada de las ondas. Las Islas Marianas del Norte reportaron corrientes inusuales exactamente a la medianoche hora local. Medianoche, la hora bíblica cuando Dios tradicionalmente visita a su pueblo. Lo que me estremeció fue descubrir que las Islas Marquesas, donde el pintor Paul Gauguin buscó su paraíso primitivo, fueron las que recibieron las olas más altas de toda la Polinesia francesa. Era como si Dios estuviera diciendo: no hay paraíso en la tierra que esté exento de mi voz. Los 4 metros de altura pronosticados para estas islas remotas representaban la universalidad del mensaje divino. No importa cuán aislado creas estar, mi palabra te alcanzará. El archipiélago de las Islas Cook, con apenas 17,000 habitantes, movilizó a toda su población hacia las zonas altas, una nación entera moviéndose como un solo cuerpo, demostrando que cuando Dios habla, no hay diferencia entre grandes metrópolis y pequeñas comunidades insulares. Pero para entender completamente este mensaje oceánico, debemos examinar por qué Rusia, la tierra del oso del norte, fue elegida como el epicentro de esta manifestación global. Hermanos, ¿no les parece proféticamente significativo que el terremoto de mayor impacto global en más de una década haya comenzado precisamente en Rusia, la nación que Ezequiel identifica como Magog de la Tierra del Norte? La península de Kamchatka no fue elegida al azar como epicentro. Es el extremo oriental de la nación más grande del mundo, el punto donde Rusia se proyecta más cerca del continente americano. Geográficamente y proféticamente, es el puente entre el oriente y el occidente. Cuando el gobernador de Kamchatka, Vladimir Solodov, declaró que el terremoto ha sido grave y el más fuerte en décadas, no sabía que estaba proclamando una verdad profética. Rusia, históricamente asociada con el poder militar y la influencia geopolítica, se convirtió involuntariamente en el instrumento que Dios usó para enviar su mensaje a más de 50 naciones simultáneamente. El oso del norte rugió, pero fue Dios quien puso el rugido en su garganta. La península de Kamchatka, con sus 160 volcanes y su posición en el anillo de fuego, representa proféticamente la forja divina, donde Dios prepara sus juicios antes de enviarlos al mundo. Esta región, prácticamente deshabitada durante siglos, se activó justo cuando la humanidad más necesita escuchar la voz del Altísimo. Las 472,300 kilómetros cuadrados de territorio volcánico se convirtieron en el altar desde donde se elevó la oración sísmica más poderosa en 14 años. Lo más impactante es que Rusia, tradicionalmente asociada con el ateísmo estatal durante décadas, se convirtió en el canal involuntario para la manifestación del poder de Dios. ¡Qué ironía divina! La nación que una vez negó oficialmente la existencia de Dios, ahora es usada como su megáfono planetario. Si esta revelación está impactando tu comprensión de los tiempos proféticos tanto como la mía, comparte este video, dale me gusta y activa las notificaciones, porque necesitamos estar unidos interpretando las señales de estos últimos días. Pero ahora debemos analizar por qué este evento ocurrió exactamente el 30 de julio de 2025. ¿Se han dado cuenta de que julio 30, 2025 no fue una fecha elegida al azar en el calendario divino? Estamos en el 7º mes del año, y el número 30 representa la madurez espiritual en la Biblia. Jesús comenzó su ministerio público a los 30 años, José fue nombrado gobernador de Egipto a los 30, y David comenzó a reinar sobre Israel a la misma edad. El 30 de julio de 2025 marca el momento cuando la humanidad alcanza su madurez profética,
y debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones colectivas. Pero aquí está lo que me dejó sin aliento. Julio 30, 2025. Cae exactamente 5.114 días después del tsunami de Japón, del 11 de marzo de 2011. 14 años y 4 meses exactos. En la gematría bíblica, 5.114 se reduce a 5 pulos o 4 por 11, el número de la transición y el juicio divino. Dios marcó esta fecha desde 2011, contando cada día hasta el momento perfecto para enviar la siguiente advertencia global. El terremoto ocurrió a las 11:24 am hora de Kamchatka. 11:24, sumados dan 35, que se reduce a 8, 3 plus 5 era 8, el número de los nuevos comienzos. Dios eligió hasta el minuto exacto para enfatizar que después de este sacudimiento, vendrá una nueva era para la humanidad. No hay nada casual en la cronología divina. Cada segundo está calculado desde la eternidad. Lo más sobrecogedor es que julio 30, 2025, marca exactamente 75 años desde que se firmó la Convención Europea de Derechos Humanos en 1950. 75 años de derechos humanos, sin reconocer los derechos de Dios sobre su creación. Era el momento perfecto para que el Creador recordara a la humanidad quién realmente gobierna sobre la tierra y los mares. Esta sincronización perfecta nos prepara para entender los paralelos bíblicos más profundos entre las aguas del diluvio y las olas del tsunami moderno. Pueden ver los paralelos escalofriantes entre el diluvio de Noé y este tsunami del 30 de julio. En Génesis 7:11, la Escritura declara que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hermanos, el terremoto de Kamchatka literalmente rompió las fuentes del abismo oceánico, liberando ondas de 4 metros de altura que viajaron por todo el Pacífico. Era como si Dios estuviera repitiendo el patrón del diluvio, pero esta vez como advertencia final, antes del juicio definitivo. En los días de Noé, las aguas cubrieron todos los montes altos que había debajo de todos los cielos. Génesis 7:19. En 2025, las olas del tsunami alcanzaron simultáneamente las costas más altas del Pacífico, desde los acantilados de Big Sur en California hasta los fiordos de Chile, desde las montañas costeras de Japón hasta los volcanes de Kamchatka. No fue cobertura total como en el diluvio, pero sí fue alcance global como nunca antes visto. Jesús profetizó en Mateo 24:37-39, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿No describe esto perfectamente nuestra generación? Millones de personas viviendo sus rutinas normales el 29 de julio, completamente ajenas a que Dios estaba preparando la advertencia oceánica más poderosa en 14 años. La diferencia crucial es que Noé tuvo 120 años para construir el arca y predicar el arrepentimiento. Nosotros hemos tenido múltiples tsunamis desde 2004 como advertencias progresivas. El tiempo de gracia se está acortando, pero aún hay esperanza para quienes tienen oídos para escuchar. Pero ahora, debemos examinar cómo respondieron los gobiernos del mundo ante esta manifestación del poder divino. ¿Observaron la reacción inmediata y coordinada de las naciones cuando el tsunami comenzó a propagarse? En cuestión de horas, más de 20 países activaron simultáneamente sus sistemas de emergencia. Evacuaron millones de personas y coordinaron esfuerzos internacionales como si fuera una guerra mundial. Pero hermanos, esto no era coordinación humana, era Dios orquestando una sinfonía de respuesta global que demostró cómo las naciones pueden trabajar juntas cuando reconocen una autoridad superior. El presidente Trump emitió un mensaje desde la Casa Blanca instando a los estadounidenses, "Stay strong and stay safe". Pero más allá de las palabras presidenciales, estaba reconociendo involuntariamente que hay fuerzas en este universo que están más allá del control de cualquier gobierno terrenal. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba,
canceló todos sus compromisos políticos para supervisar las evacuaciones. Los líderes mundiales posponiendo sus agendas políticas porque Dios había puesto su agenda primero. Lo que me impactó profundamente fue ver cómo las diferencias geopolíticas desaparecieron instantáneamente. Rusia compartió datos sísmicos con Estados Unidos, Japón coordinó con China para proteger las rutas marítimas, y Chile ofreció refugio a embarcaciones peruanas. Cuando Dios manifiesta su poder, las fronteras humanas se vuelven irrelevantes. Era un adelanto profético de Apocalipsis 21:24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Pero aquí está la realidad sobria. Tan pronto como pasó la amenaza inmediata, los gobiernos volvieron a sus disputas territoriales y conflictos políticos. La unidad duró exactamente mientras duró la percepción del peligro. Esto demuestra que la humanidad solo se inclina ante Dios cuando siente que no tiene otra opción. Si esta revelación sobre la respuesta de las naciones está abriendo tus ojos espirituales, te ruego que compartas este mensaje, le des like y te suscribas, porque necesitamos que estos análisis proféticos lleguen a cada líder y ciudadano de nuestras naciones. Ahora debemos conectar este evento sísmico con otras manifestaciones proféticas que están ocurriendo simultáneamente en nuestro tiempo. Hermanos, ¿se han dado cuenta de que el terremoto de Kamchatka no ocurrió en un vacío profético? Estamos viviendo en una convergencia sin precedentes de señales celestiales y terrestres que están gritando que los últimos tiempos han llegado. Mientras las ondas sísmicas sacudían el fondo del Pacífico, tormentas solares de clase X golpeaban la magnetosfera terrestre, auroras boreales aparecían en latitudes inusuales, y fenómenos meteorológicos extremos devastaban múltiples continentes simultáneamente. El mismo día del terremoto, telescopios espaciales detectaron 3 explosiones estelares en galaxias distantes, eventos que tardan millones de años luz en llegar hasta nosotros, pero que casualmente se hicieron visibles el 30 de julio de 2025. No hay casualidades en el calendario divino. Lucas 21, 25, 26 profetizó: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Durante las 72 horas posteriores al tsunami, observatorios meteorológicos reportaron patrones atmosféricos anómalos sobre el Pacífico. Nubes noctilucentes aparecieron sobre regiones donde nunca habían sido vistas, y la ionosfera registró perturbaciones electromagnéticas que afectaron las comunicaciones satelitales globalmente. Era como si el cielo y la tierra estuvieran vibrando en la misma frecuencia profética. Lo más sobrecogedor fue el descubrimiento de que especies marinas profundas, que normalmente viven a más de 3.000 metros de profundidad, aparecieron muertas en las costas del Pacífico días después del tsunami. Criaturas que nunca ven la luz del sol fueron forzadas a la superficie, como si las profundidades del océano estuvieran devolviendo secretos ocultos desde la creación del mundo. Estos no son fenómenos aislados, son las contracciones de parto de una nueva era que está a punto de nacer. Pero primero, la humanidad debe escuchar el llamado divino al arrepentimiento. ¿Pueden escuchar el clamor del corazón de Dios a través de estas aguas rugientes? Porque detrás de cada ola de 4 metros, detrás de cada sirena de evacuación, detrás de cada réplica sísmica, hay una voz amorosa que grita: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tsunami del 30 de julio no fue enviado para destruir, sino para despertar. No vino para condenar, sino para llamar al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Dios le dio exactamente 14 horas de advertencia a las costas sudamericanas, 8 horas a Hawái y 6 horas a California. 14, 8 y 6 horas de gracia divina. En esas horas preciosas, millones de personas tuvieron la oportunidad de clamar al Altísimo, de reconocer que hay un Dios que controla los mares, de humillarse antes de que las aguas llegaran a sus costas. Cada minuto de esas horas
Fue una invitación celestial al arrepentimiento. Joel 2:12-13 resuena con poder profético. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Las naciones del Pacífico rasgaron sus planes, cancelaron sus actividades, detuvieron sus comercios, pero ¿cuántas rasgaron verdaderamente sus corazones? El arrepentimiento no es solo individual, debe ser nacional. Cuando Nínive se arrepintió ante la predicación de Jonás, desde el mayor hasta el menor, se vistieron de cilicio. Necesitamos que nuestras naciones, desde los presidentes hasta los ciudadanos comunes, reconozcan que este tsunami fue una llamada divina al arrepentimiento colectivo. Solo así podremos estar preparados para lo que Dios va a hacer después, porque este evento sísmico es apenas el preludio de las manifestaciones aún mayores que vienen. Amados, después de analizar cada aspecto profético de este terremoto de magnitud 8, la pregunta que arde en mi corazón es esta: ¿estamos realmente preparados para lo que viene después? Porque si Dios usó un solo sismo para activar alertas en más de 50 naciones simultáneamente, ¿qué hará cuando decida manifestar su gloria de manera aún más poderosa? Este tsunami fue la pregunta. La respuesta viene en camino. Como creyentes, no podemos permitirnos interpretar estos eventos como simples desastres naturales. Cada terremoto, cada tsunami, cada erupción volcánica es una página del libro profético que Dios está escribiendo ante nuestros ojos. Mateo 16:3 nos advierte: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo y las señales de los tiempos, ¿no podéis? Ha llegado el momento de desarrollar ojos proféticos para discernir lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo. Primero, debemos prepararnos espiritualmente. Esto significa oración constante, ayuno regular y estudio profundo de la palabra profética. Segundo, debemos prepararnos físicamente, tener provisiones, planes de emergencia y conocer las rutas de evacuación en nuestras comunidades. Tercero, debemos prepararnos relacionalmente, fortalecer los vínculos familiares, construir redes de apoyo cristiano y estar listos para ayudar a nuestros vecinos cuando lleguen las próximas manifestaciones. Pero la preparación más importante es evangelística. Si Dios nos está dando estas señales tan claras, es porque quiere que seamos sus voceros en medio de una generación confundida. Cada tsunami, cada terremoto, cada señal celestial es una oportunidad para compartir el Evangelio con quienes están buscando respuestas. Debemos estar preparados para explicar que detrás de cada manifestación natural hay un Dios sobrenatural que ama a la humanidad y quiere salvarla antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, hemos presenciado cómo Dios sacudió el mundo el 30 de julio de 2025 con un mensaje profético inconfundible. Desde Kamchatka hasta Chile, desde Japón hasta California, el Altísimo declaró que los últimos tiempos han llegado. El terremoto 8.8, las evacuaciones masivas, las 13 réplicas y el despertar volcánico no fueron casualidades. Fueron trompetas celestiales anunciando que el tiempo se agota. Comparte este mensaje profético con urgencia. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque juntos debemos despertar a las naciones antes del gran día del Señor. Pero espera, ¿sabías que acabamos de descubrir una conexión escalofriante entre este tsunami y las profecías de Daniel sobre el tiempo del fin? En nuestro próximo video, revelaremos el código profético que conecta el 30 de julio de 2025 con la línea de tiempo exacta hacia el retorno de Cristo. No te lo puedes perder.